Uno, grabando. Gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 14:30 del día 26 de febrero de 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, programada para esta fecha y hora, correspondiente al mes de febrero. Antes de proceder con esta sesión, solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones. Buenas tardes. Con todo gusto, consejera presidenta. El uso de la herramienta es la siguiente. Número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Y 7, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. Es cuanto, señora presidenta. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta, ciudadana, María Orfas Gómez Gómez. Presente. Consejero electoral ciudadano, Luis Ignacio Vázquez Lugo. Presente. Consejera electoral ciudadana, Oliveria Aguirre Gordillo. Presente. Secretaria del Consejo Ciudadana, Graciela Olmo Soto, la de la voz, presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Perdón, Partido del Trabajo. No se escucha distorsionado. Es el señor Raimundo Orozco. Muy bien. Partido Verde Ecologista de México. Discúlpeme, no se escuchó. De cualquier manera, para quiere hacer alguna intervención para que... Presente, gracias. Ok, muy bien. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Presidenta, hago constar que el señor Carlos Alberto Conejo García acaba de integrarse a este consejo. Presente. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. En tal virtud, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3,
Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 29 de enero de 2021. 4. Informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral. 6. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 7. Informe sobre el cumplimiento del artículo 202 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, relativo a la distribución mediante sorteo de bastidores, mamparas y espacios dispuestos por el Consejo Municipal a efecto de que sean utilizados por los partidos políticos y candidaturas independientes para colocar su propaganda electoral en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 8. Asuntos generales. Y 9. Clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y se inicien sus intervenciones. ¿Me confirma, señora Secretaria, si existe alguna intervención? No hay intervenciones, consejera presidenta. Gracias, señora Secretaria. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que le solicito, Secretaria del Consejo, recabe el resultado de esta en forma nominativa. Consejera presidenta, ciudadana, María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral, ciudadano, Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral, ciudadana, Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:37 horas. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación, a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Sírvase, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 29 de enero del año 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que esta fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma ya establecida. La de la voz en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor de eximirle de la lectura. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, el sentido de su voto en relación con la dispensa de la lectura. A favor. Consejera electoral, ciudadana Oliveria Aguirre Gordillo, el sentido de su voto en relación con la dispensa de la lectura. A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. En virtud de que se me exime de la lectura, la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 14:39 horas. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acta de fecha 29 de enero de 2021.
Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enlisten sus intervenciones. ¿Me confirma, señora secretaria, si existe alguna intervención? No hay intervenciones, consejera presidenta. Gracias, señora secretaria. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 29 de enero de 2021, por lo que solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Consejera presidenta. Ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral ciudadana Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el acta de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas 41 minutos. Se ordena a la secretaria del Consejo remitir el acta aprobada al Consejo General, a la Unidad de Transparencia y a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente de esta sesión. Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, la cual es como sigue. Se da cuenta con el escrito presentado ante este Consejo Municipal Electoral en fecha 8 de febrero del año en curso, signado por el licenciado Sergio Miranda Gutiérrez, representante del partido Morena, mediante el cual informa que su partido no realizó actos de precampaña y que tampoco se fijó o imprimió oficialmente propaganda para tal fin. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por proporcionado a este Consejo Municipal Electoral la información contenida en el escrito de cuenta, ordenándose su archivo en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2021, enviados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por conducto de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, mediante el cual se remitieron los siguientes acuerdos. Inciso A, acuerdo CGIEEG, diagonal 026, diagonal 2021, por medio del cual se acuerda que el partido político Morena comunicó al instituto las acciones que llevará a cabo para procurar incluir a personas indígenas en las planillas de candidaturas para integrar los ayuntamientos de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Valle de Santiago, Villagrán y Jichú. El acuerdo CGIEC, diagonal 027, diagonal 2021, por medio del cual se tiene por comunicada la modificación de las postulaciones que corresponderán a mujeres en el bloque de municipios de porcentaje alto de votación y en el bloque de distritos de porcentaje medio de votación del partido Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibidos ambos acuerdos, ordenándose su archivo en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2021, enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral, por medio del cual remite a este Consejo Municipal Electoral el oficio número P, diagonal 008, diagonal 2021, de fecha 30 de enero del año 2021, signado por el consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, a través del cual reitera la importancia y relevancia
de que los consejos electorales estén atentos en la vigilancia de las distintas etapas del proceso electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibido el comunicado y reitera el compromiso de este Consejo Municipal Electoral de vigilar con diligencia y responsabilidad el desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, ordenándose archivar el oficio en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 15 de febrero de 2021, enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual remite a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo número CGIEC/029/2021, a través del cual se determinan los topes de gastos de las campañas para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibido el comunicado, ordenándose el archivo del acuerdo en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 18 de febrero de 2021, remitido por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual notifica a este Consejo Municipal Electoral el acuerdo CGIEC/030/2021, por medio del cual se designa como presidenta del Consejo Municipal Electoral de Salamanca, Guanajuato, a la ciudadana Juliana Nayade López León. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado, ordenándose el archivo del acuerdo en el expediente respectivo. Es cuanto, señora presidenta. Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto es el siguiente, ese es el correspondiente al orden del día. Es el informe relativo al cumplimiento de actividades de este Consejo Municipal Electoral, que abarca el periodo comprendido del 15 de octubre al 26 de febrero de 2021, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que este fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase hacerlo saber en la forma establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral, ciudadana Oliveria Aguirre Gordillo, el sentido de su voto. A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 49 minutos. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda archivar el informe en el expediente respectivo. Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Acuerdo del que solicito se me exima de su lectura en virtud de que el mismo ya ha sido circulado adjunto a la convocatoria.
Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase hacerlo saber en la forma ya establecida. La de la voz, en mi carácter de consejera presidenta, el sentido de mi voto es a favor. Consejero electoral Luis Ignacio Vázquez Lugo, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral ciudadana Oliveria Aguirre Gordillo, el sentido de su voto. A favor. La petición fue aprobada por unanimidad de votos. Por favor, señora secretaria, haga constar el resultado de la votación y la hora de la misma. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 50 minutos. En tal virtud, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acuerdo de fecha 26 de febrero de 2021, mediante el cual se determina el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Verifique la pantalla y me confirma si existe alguna intervención. Consejera presidenta, no hay intervenciones. Gracias, señora secretaria. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo de referencia emitido por este Consejo Municipal Electoral, por lo que solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Con todo gusto, consejera presidenta. Ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral ciudadana Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito, señora presidenta, hacer constar que dicho acuerdo se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 52 minutos. Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el cumplimiento del artículo 202 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación a la distribución mediante sorteo de bastidores, mamparas y espacios dispuestos por el Consejo Municipal, a efecto de que sean utilizados por los partidos políticos y candidaturas independientes para colocar su propaganda electoral en el proceso electoral ordinario 2020-2021. En cumplimiento a ello, doy cuenta con el oficio número DU/00055/2021, signado por el ingeniero José Jorge Torres Hinojosa, director de Desarrollo Urbano del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, mediante el cual informa a este Consejo Municipal Electoral que el municipio no cuenta con espacios públicos ni mamparas y o bastidores destinados para el uso de anuncios de partidos políticos, información que le fue solicitada al Honorable Ayuntamiento Municipal a través del oficio CMSI/011/2021, de fecha 2 de febrero de 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado, ordenándose a la Secretaría archivar los oficios en el expediente respectivo. Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria
verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. No, me parece, señora presidenta, que no hay solicitudes de intervención en este sentido. En este punto se declara desierto y al no haber solicitudes, se solicita a la secretaria proceda con el siguiente punto del orden del día. El 9º punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 14:55 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación vía remota, a distancia y en línea. Muchas gracias a todos, que pasen buena tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bonito fin de semana.